Bueno, Lucas capítulo 22 versículo 44, leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, de la autoridad de su Santo Espíritu. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Padre, muchas gracias. Te pido que nos honres, oh Dios, con tu presencia, y que puedan ser ministrados los corazones a través de tu palabra. A la distancia, ahí donde nos escuchan las amistades, ahí donde está esa familia que en sus hogares han estado muy pendientes de todo este servicio, este culto. Han sido ministrados por tu gloria, por tu presencia. Sé que estamos en una zona alta, y hasta donde llegue este sonido, esas partes bajas, ahí, Señor, donde están esos jóvenes, pedimos que tu palabra, este mensaje evangelístico, hoy pueda ministrar sus corazones. No queremos predicar como a la aventura, como quien pretende golpear al aire. Pedimos, Dios, que tu palabra, Señor, tenga objetivos claros, firmes y determinantes. Padre, llega ahí donde están las amistades. En el nombre poderoso de Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Sentamos. Gloria al Señor. Queremos hablar esta tarde acerca del significado de la cruz. Quizás muchos podemos darle un significado diferente a la cruz, pero para mí, en lo personal, digo para mí, en esa ocasión, para mí la cruz representa la pasión de Cristo. La pasión de Cristo. Todo se definió en la cruz. Es más, estando ahí, Él dijo: consumado es, que quiere decir hecho está. Él dijo: yo vine a hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y la voluntad del Padre era que Cristo se diera por amor a la humanidad en la cruz del Calvario, y que mostrara su amor para con nosotros, en que siendo pecadores Él muriera en lugar de nosotros, tomara nuestro lugar, y Él fuera, hermanos, el Cordero perfecto, y que se diera por los pecadores, para que el hombre tenga la oportunidad de ser salvo. Amén. Y sabes que al predicar esta palabra, lo hago porque a la distancia hay amistades que nos están escuchando. En una ocasión, mientras celebramos un culto similar a este, con una hora distinta, una vigilia hasta medianoche, sin saber, yo estaba predicando y estábamos orando. Al siguiente día por la mañana llegó una vecina donde la hermana anfitriona de ese culto que habíamos hecho. Y le dijo: hermana, Dios me habló el día de ayer en la vigilia. Estaba hablando conmigo, yo estaba en mi hogar, pero Dios me estaba confrontando con la palabra. Sabes, hermano, tú estás aquí. Estamos quizás aparentemente encerrados, pero allá esta palabra está fluyendo, está llegando a esas familias necesitadas, jóvenes necesitados. Y más de alguno está diciendo: qué bonito se escucha, qué alegre se escucha esta fiesta, que se siente una paz, a pesar de que no es cristiano. Yo no sé si tú lo experimentaste fuera de Cristo, pero yo lo experimenté cuando escuchaba esos cánticos a la distancia. Decía: esos cristianos han de sentir una felicidad, han de sentir paz. Yo lo percibía. Ellos perciben, hermano, lo que tú y yo estamos sintiendo, porque la gloria de Dios y la palabra no está pereza. La palabra está fluyendo, la palabra está corriendo en este lugar. Aquí se ha congregado la iglesia cristiana evangélica y hemos venido a dar testimonio de un Cristo poderoso que se dio a la cruz por la humanidad. La agonía de Cristo inicia en Getsemaní. Jesús está atravesando una presión. Dicen los estudiadores que solo una persona que atraviesa una presión emocional y psicológica puede llegar al clima que Cristo sufrió. Dice que su sudor eran grandes, no dice pequeñas, grandes gotas de sangre. No es que esté exagerando el escritor. Ellos fueron testigos oculares. Vieron el padecimiento de Cristo. Su sudor eran como grandes gotas de sangre, es decir, que los pequeños vasos capilares de la glándula sudorífica se rompieron. Entonces
mezcló su sudor con la sangre a causa de la presión. Yo sé que más de algunos de nosotros hemos atravesado presiones difíciles. Pero en mi caso, cuando yo antes de iniciar a pastorear, yo estaba en una congregación y empecé a orar. Y yo quise hacer 7 días de ayuno para buscar la dirección de Dios. No hubo palabra, no hubo voz de Dios, no pude hacer los 7 días de ayuno. Yo dormido y despierto, a mí se me desangraban las narices. Dormido se me desangraban las narices. En la mañana estaba llena la almohada de sangre, las cobijas. Y quizás dormido yo me agarraba así de las paredes o tocaba las paredes llenas de sangre, una presión. Porque nadie creía en mi llamado. Era un muchacho de 18 años. Cuando yo hablaba con alguien, nadie de la iglesia creía. Cuando yo hablaba con un líder me decía: usted está muy joven, está muy muchacho. El problema es que Dios va a demandarle a usted la sangre de sus hermanas si se caen del evangelio. Piensa en su madre. Y esa es voz constante. Y yo sé, hermanos, que seguramente hay una lucha psicológica, hay una lucha mental en la vida de la familia acá, pensando: ¿y será que van a venir almas? ¿Qué Dios va a hacer? Pero yo le voy a decir algo: cuando Dios llama, Dios prepara. Cuando Dios prepara, hermano, Él te respalda también. Y yo sé que donde quiera que vaya el Hijo de Dios, es bendecido, hermano. Cristo se paró en el Calvario, Gólgota, el lugar de la calavera, lugar de zozobra, lugar de muerte, donde muchos criminales habían muerto con la tortura de la crucifixión. Pero en medio de 2 criminales hay un hombre inocente que, a pesar de la presión, está viendo al cielo. Aleluya, y después de dar su vida por la humanidad. Al caballero del Gólgota sea la gloria, a Cristo sea la gloria, a su nombre. Por eso hay un cántico que me gusta: no daré la gloria a nadie más. No daré la gloria a nadie más que a Dios. Levanta tus manos. No daré la gloria a nadie más. No daré la gloria a nadie más. Jesucristo oró en una ocasión y le dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Sabe? Lo más duro para Cristo no era saber que tenía que padecer en carne. Lo más duro para Jesús era sufrir la separación, esa buena relación que tenía con el Padre, sufrir esa separación a causa del pecado. No que Él fuera pecador, sino que cargó el pecado de nosotros sobre sus hombros. Eso era el pensamiento más duro, más difícil. Por eso es que decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero dijo Él: que no se haga como yo quiero, dijo, sino que se haga tu voluntad. Estaba por otra parte experimentando el abandono de sus discípulos, la traición de Judas. Dijo Cristo: dijo que esta noche todos se van a escandalizar. Yo digo que seréis dispersos como ovejas que no tienen pastor. Y yo digo, decía Cristo, que uno de vosotros me va a entregar. Y llegó el momento donde Cristo tenía que ser entregado. Estaba orado, su carne estaba sensible. Y llegó Judas con los religiosos y con los que tenían poder político. Por eso es que el evangelio no tiene ninguna relación con la política, ¿cierto?, ni con la iglesia tradicional, ¿cierto?, porque Judas, a pesar de que venía de Judá y que significa Judá, alabanza, pero vendió la alabanza por 30 monedas de plata. Cantantes han vendido, hermanos, han negociado con los santos de Dios. Por eso es que la iglesia debe de definir. No podemos, hermanos, comer de la mesa de Dios y los demonios nada más. Hermano, hago este énfasis porque muchos se hicieron ecuménicos después que predicaron el mensaje de la cruz. La cruz es una pasión entregada al todo por el todo. Pero hoy vendieron la alabanza, vendieron el evangelio. Pero quiero decir algo: el evangelio sigue teniendo poder. El evangelio sigue siendo poderoso. Y ahí iba Judas. Y dijo el maestro: como contra un ladrón habéis venido. Yo quiero que hoy no te vayas igual, hermano. Sí, amén.
Y que a pesar de que tú digas la distancia, el cansancio y todo lo que tú quieras pensar, yo quiero que tú te vayas acá, hermanos, con una perspectiva diferente, gozoso en Jesús, alegre, contento. Aleluya. Llegas a casa alegre, qué bendiciones de ayer. No voy a ir diciendo, estaba lejos y ya no vuelvo a ir. Si alguien va diciendo, al menos de los que andan con nosotros, si alguno va diciendo, yo no lo vuelvo a traer ni aquí ni a otro lugar, pues, yo sé que, ¿para qué voy a llevar esa gente? Porque donde quiera que yo voy, no precisamente acá, donde quiera que vamos, procuremos ser de bendición. Porque las personas se esfuerzan para recibirnos con mucho amor, con mucho amor. Y que tú vengas y te vayas diciendo, no me gustaron los macarrones. Y te vienen los pollos, no me gustó el pollo. Sí, es que sucede, nosotros preparamos una sopa de gallina india y alguien me dijo, a mí no me gusta el pollo. Me dijo. Alegres, hermano. A Cristo no lo estaban esperando en el Calvario con un plato de caldo, de sopa. Es más, oiga, desde que Cristo fue apresado, él iba en ayuno, amaneció en ayuno. Porque el cordero pascual era sacrificado en 3 días de ayuno. Por cuestiones de higiene según la costumbre de los judíos. Por eso es que cuando Cristo dijo tengo sed, le dieron hermanos a beber vinagre. Y al probar el vinagre, él dijo no quiero. Para que se cumpliera la escritura, él no entregó el ayuno. En 3 días de ayuno él estaba colgando del Calvario. Algunos dicen que los criminales morían por asfixia, pero Cristo no murió por asfixia, no. Cristo no murió por asfixia. Él dijo estas palabras: en tus manos encomiendo mi espíritu. No lo mató el diablo. Pues si tú lo pensabas, no murió por asfixia. Que los que eran crucificados morían por asfixia. Pero Cristo en ayuno y al ser entregado, dicen los estudiadores que la crucifixión se inventó o fue inventada en Babilonia, lo que hoy se conoce como Roma. Y la crucifixión es catalogada o señalada una de las torturas más inhumanas. Dicen los estudiadores que muchos no lograban llegar a la crucifixión, morían mientras eran flagelados. Según la costumbre eran 40 azotes, reducidos por los judíos a 39 azotes. Y cuando yo medito que son 39 azotes, yo me pongo a pensar en aquel mazo de madera. Algunos creen que tenía 3 tiras de cuero, otros dicen que tenía 12 tiras de cuero, y en la punta, esa tira de cuero tenía pedazos de hueso con filo, encorvados algunos huesos. Y para poder torturar a sus víctimas, la crucifixión fue inventada por los babilónicos para castigar a los criminales. Jesús no era criminal. Y los azotaban para que ellos confesaran que iba a confesar Jesús y era inocente. Le preguntaban: ¿tú eres el rey de los judíos? Él decía: tú lo has dicho. Y decía Pilato: yo no hallo. Pilato decía: yo no hallo ninguna maldad en este hombre. La mujer de Pilato al despertar decía: no tengas nada que ver con ese hombre justo, porque Dios ha estado conmigo y ha revelado Dios su palabra y dice que ese es un hombre inocente. Pilato, queriendo congraciar con los hombres, él sabía que era inocente, pero fue, como era la costumbre, lavó sus manos y dijo: libre soy yo de la sangre de este hombre. Él sabía que era justo. Jesús, ¿qué podía confesar? Él no podía decir: soy culpable. Él no podía decir: soy ladrón, soy malhechor. Porque Juan dijo: aquel cordero que quita el pecado del mundo, aquel cordero que entre vosotros y conmigo. Solo alguien perfecto, santo y puro podía pagar por la humanidad. Dios ha transformado alcohólicos, Dios ha transformado drogadictos, Dios ha transformado mujeres, bailarinas. Dios ha cambiado. Dígale a alguien esta tarde: gózate en la presencia del Señor. Levanta tus manos y adórale. No te canses, hermano, no te canses, te adoramos. Allá atrás, levanta tus manos. ¡Adora a Cristo!
llevado como un criminal. ¿Te imaginas, hermano? Imagínate, solo quiero que traiga a tu memoria cómo proceden las autoridades con alguien que es malhechor, que es criminal, ladrón. A Jesús lo tomaron y para torturar a las víctimas, escucha esto, era apoyado en un trozo de madera, sobre un trozo de madera, y que quedara un poco como encorvado, así de esta manera. Y dos soldados romanos, y les digo, yo siempre he dicho, los soldados romanos no tenían un físico como el mío. Los soldados romanos tenían una disciplina estricta, no como las autoridades que hay hoy. Por mí me dijo una autoridad, miren, me dijo, si tengo que seguir un cipote de esto, no lo agarro, tengo un venado, me se avientan los cercos, me dijo, mira, estoy todo gordo, me dijo. Los soldados romanos eran sometidos a disciplinas estrictas. Y un soldado romano estaba al lado derecho y el otro soldado en la parte izquierda. Y la víctima estaba así. Y lo despojaban literalmente de su ropa. A Jesús lo despojaron literalmente de sus ropas. Dice que lo desnudaron. Lo desnudaron. Por eso es que lo que hoy tú ves pintado en cuadros, lo que ves que hoy dibujan, hay una alabanza que escribió un hombre y dijo, no creo en un Cristo vencido, lleno de amargura. Yo creo en un Cristo que se levantó al tercer día, que está sentado en la diestra del Padre. Y que su imagen está figurada en un papel, en una estampilla. Él ha distinguido entre 10,000, se ha paseado aquí en medio de su pueblo, desde las 9 de la mañana hasta este momento. Él me sigue moviendo. ¡Aleluya! Y empezaba un soldado romano y daba el primer azote. Cuando ese azote caía sobre sus espaldas, los huesos se incrustaban en su piel y empezaba a lacerar su piel. Hay una película que se llama La Pasión de Cristo. Yo nunca la he visto. Nunca la he visto. He visto pequeñas escenas. Nunca la he visto porque siempre que quise verla estaba en inglés. Pero algunas pequeñas escenas que yo quería ver, en que se las etiquetan en algunas alabanzas, yo no podía ver esas imágenes. No sé, pero no podía ver esas imágenes. Hasta el día de hoy no supero eso. Yo no puedo ver. Eso solamente es una película, pero cuando esos huesos se incrustaban en la piel, dicen los estudiadores que dejaban descubiertos costillas y muchas veces los órganos. Y ahí las personas morían y muchas veces se hacían pipí y también hacían sus heces. Todo eso sufrió nuestro maestro. ¿Qué quiere detener a la iglesia? Estoy hablando de la pasión, eso es lo que significa la cruz. Yo ayer predicaba algo similar, hablaba de la pasión. Ahí en el Nuevo Cucatlán, ese estadio estaba topado, hermano. Estaba a reventar. Y yo compartí una publicación, alguien dijo, ahora entiendo lo que le falta a los cristianos. Pasión, porque la pasión vence el temor. A esa gente no le interesa si hay COVID, o es más, el gobierno se hace el del ojo pacho ahí. Y ahorita están cerrando iglesias. Han multado iglesias en nuestra zona. Han multado congregaciones, las han cerrado. Y en los estadios están abarrotados, hermano. ¿Sabes qué necesitamos? Pasión. No me digas, si tú no oras, si tú no lees la Biblia, si tú casi no te congregas y pensaste voy a ir porque creo que esto es exclusión, no me digas que tú tienes pasión. La pasión vence el temor. La pasión es mayor que el problema. La pasión es mayor que la tentación. La pasión es mayor que tu dificultad. La pasión es mayor que la economía. Aleluya. Pasión es lo que necesitamos. Pasión. Estar locos, apasionados por el evangelio. Pasión. Eso es lo que necesita la iglesia. Pasión. Entender el verdadero significado de la cruz e ir a la escena del Calvario. Todos los que estaban ahí estaban guardando luto. Había silencio. Y para no exagerar, la Biblia dice que los cielos se oscurecieron. Se tiñeron de tinieblas. La tierra tembló. Las piedras se partieron. Aquellos dos querubines que estaban sobre la tapa del propiciatorio que contenía el arca del pacto estaban viéndose el uno al otro de frente.
estaban sobre la tapa del propiciatorio. En el propiciatorio se derramaba la sangre del cordero. Los arcángeles, los ángeles, los serafines, los querubines se miraban los unos a los otros, estaban de frente. Guardaron silencio. El Padre cerró su oído. Pero Cristo dice: Dios mío, ¿por qué me has cerró su oído? Él sufrió en carne. Conoce de cerca tus debilidades. Se acuerda de nuestra condición que somos polvo. Sabe qué problema estás atravesando ahorita. Sabe cuál es la dificultad que atraviesa. Y ahorita estás sentado acá y nadie sabe la batalla que tienes en tu mente. Nadie sabe si tienes problemas o estás atravesando una lucha mental. Hay una lucha ahí. Una lucha terrible. El Espíritu quiere agradar a Dios, pero otra parte en ti que está batallando con tu carne. Quiero que sepas que ya uno dijo: la carne es débil, pero aquí que el Espíritu está dispuesto. Al incrustarse los huesos, al incrustarse los huesos en la piel, rasgaba su piel. Dicen los estudiadores que algunos mazos consideran que tenían 3 tiras de cuero. Multipliquemos 3 por 39, 117 azotes. ¿Tú crees que esa palabra que quedó escrita dice que por las llagas de Cristo hemos sido nosotros curados? ¿Tú crees que está por estar ahí? No. Nosotros la última vigilia que tuvimos, hay personas que reciben sanidad y no testifican en nuestras iglesias. Y yo sentí eso, que Dios me confrontó y así, pasé unos papelitos. Una hermana que no podía quedar embarazada en una vigilia, Dios la llamó, pasó al frente. Ahorita está chineando, creo que no han pasado ni los 40 días de dieta. Está chineando ya. Se abrió la fábrica, hermano. Cuando papá abre, nadie cierra. Está chineando. ¿O no es cierto las hermanas que andan con nosotros? Sí, amén. Una hermana que los riñones, hermano, el riñón no le servía. Y dijo el doctor: esta mujer tiene miedo a operarse. ¿Usted tiene miedo a operarse? Dijo el doctor: sí, tengo miedo. Ella se salió del hospital. Dios le puso riñones nuevos. Lo utilizó para el niño. Pero ya el Espíritu nosotros sanado. Una jovencita que yo le dije: si no quieres detallar cuál era tu problema, no lo digas, solamente di que Dios hizo una obra en tu vida. Desde su tierna edad, una edad bien tierna, empezó a andar de médicos, pediatras, de médico, una cosa y otra cosa, y nada. Estamos en una semana de clamor y Dios la llamó y pasó al frente. Dios puso su mano en su vientre, sanó el Señor. ¿Cuánto cobra Cristo? Ni 5. Por eso es que tú tienes que sembrar en el reino. Porque Él ha sido bueno. El médico te cobra $100. Da 10 pesos para la obra de Dios sin lástima. Dalo, sembra en el reino. El médico te cobra 1,000. De esos 1,000, da $100. Siempre en el reino. Yo quiero por una muchacha que había gastado $7,000. Hermano, $7,000 redondos. Había ido a meterse hasta los brujos. Yo no sabía que había ido a los brujos. Fuimos a orar. Mi hermano Kevin está de testigo. Fuimos a orar. Primer día en ayuno, segundo día en ayuno. Esa mujer le crecía el estómago así. Yo creí que por momentos decía: ¿será que está embarazada? Y hacía una fuerza como cuando la mujer va a dar a luz. Una fuerza que hacía esta mujer y quedaba desmayada. El segundo día, yo sentí que no era. El tercer día yo sentí que eso no era normal. Algo me empezó a inquietar y yo le dije: varón, venga para acá. Antes de orar, ustedes visitaron los brujos, ¿verdad? Sí, me dijo. Yo siento que en esta parte de la casa, en ese extremo de la casa, hay algo que ustedes conservan todavía. Y fue a traer un talismán así de grueso, así de redondo y grueso, y decía, tenía la imagen del macho cabrillo, decía: la mano poderosa. Alrededor de la imagen del macho cabrillo. Y dijo Dios a barrer algunas casas, porque había personas que tenían protectoras. De repente voy para Santiago, no, algo, me dijo: hermano, aquí están 3 protectoras para el amor, por el dinero, para protección. Y me dijo: aquí están estas cosas, hermano, me dijo. Pero me entregaron esa medalla. Yo no hallaba qué era con esa argolla. Y cuando tú eres 100% profético de hueso colorado, échale sal, varón, me decían algunos. Échale sal. Y como no sabía qué hacer con eso. Pero entonces yo entendí que hice algo con eso que estaba ahí.
Y yo entendí que esta es una guerra espiritual, es una lucha espiritual. Y Dios liberó ese hogar. El tercer día que oramos le crecí el estómago y yo me salí, dejé solo a hermanas ahí. Esa mujer se desmayó. Y yo dije, Señor, si no quedo libre con estos 3 días de ayuno, tengo que hacer 3 días pero sin comer. Pero cuando salieron las hermanas, algo así, yo veía a las hermanas con la cara que salía así como, otra vez me voy a desmayar, y quizás así como pensativas. Ahí al rato la hermana reaccionó y dijo, pastor, me llamó, dice que vio un anciano así alto, como unos 70, 72 años. Y dice que ese anciano tenía vestiduras blancas, hermano, todas blancas. Y dice que en su mano tenía una vara y con la vara tocó el vientre. Y el vientre se les hizo un nudo. Y eso que ese nudo que tenía en su vientre al deshacerse, se formó así se formó afuera de su vientre un animal así negro, un perro negro así. Y Dios le habló y le dijo, el Señor a través del anciano, quedas libre. Solamente vas a trabajar con tu soberbia, con tu carácter, le dijo. ¿Qué lo hizo? Hay uno más poderoso que los brujos, que los hechiceros, que los enteros. Hay uno más poderoso. ¡Vive su nombre! En tu vida vas a oír. En tu vida vas a oír. Poderoso. La obra de Dios no es tuya, es de Dios. Dijo un brujo, voy a ir a tirar polvo de cementerio ahí a la iglesia que pastor el hermano Ángel Núñez. Lo mandó a decir con otra mano, se lo dijo así, enfrente de su cara. Voy a tirar polvo de cementerio. Nos pusieron demandas, más de 2 veces, 3 veces, demandas, una tras otra demanda, porque nosotros dicen que contaminamos el aire con nuestras costumbres y creencias. Eso es lo que dice el diablo. ¡Aleluya! Y ese hombre que dijo que iba a tirar polvo de cementerio, hasta ahorita no le ha funcionado, ya sobre los 11 años, hermano, y seguimos avanzando. Porque el Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu de Dios está con mi hermano Guillermo, el Espíritu de Dios está con mi hermano Pedro Luis, el Espíritu Santo está con la familia. Sigamos peleando la batalla. Sigamos peleando la batalla, sigamos. Ahora, si el mazo de madera, las tiras no eran 3 tiras de cuero, sino que eran 12. Tú multiplicas 12 por 39, hace un número de más de 400 azotes en las espaldas de nuestro maestro. Ahí morían algunos. Y los que sobrevivían, su cuerpo empezaba a tener reacciones bien fuertes. Fiebres altas, la debilidad a causa del ayuno, esas infecciones. Y sabe que después que lo han torturado, ponen sobre él un manto de escarlata. Se cree que era un manto posiblemente de un soldado romano. Y ponen una corona de espinas, pero no en son de honra, sino de blasfemia y de burla. Y esa corona de espinas que tejieron, que pusieron en su cabeza, atravesó el cuero cabelludo, causando dolores. Yo no sé si más de alguna vez usted ha espinado con esas espinas de los palos de limón, que es lo más común, hermanas. Imagínate esas espinas. Cruzó el cuero cabelludo. Lo habían flagelado, lo habían abofeteado, lo habían escupido. El manto que traía sobre su lomo, que era un son de burla, una blasfemia, algo emocional, mental, una lucha mental. El enemigo siempre te va a atacar de una o 2 maneras. Te va a sacudir y también te va a bombardear psicológicamente, te va a trabajar acá. Esas son las luchas. No olvides que Cristo ya sufrió eso. Ya lo padeció. Y él dice la Escritura que padeció, sufrió, sintió la separación del Padre. Pero es para que tú y yo no estemos, hermanos, huérfanos. Me voy, pero no lo dejo solo. Yo envío al Consolador que esté con vosotros todos los días, hermanos, hasta el fin. Hasta el fin. Todos los días de nuestra vida. Y cuando llega Jesús, cuando Cristo está en el Calvario, dice la Escritura que un soldado romano, yo te voy a explicar esto, un soldado romano tomó su lanza y Jesús no moría, porque la Biblia dice, la Escritura enseña que los que eran crucificados quebraban sus rodillas. Cuando los reos, los criminales no morían, lo que hacían era quebrar sus rodillas.
quebraban. ¿Sabes para qué quebraban sus rodillas? Quebraban sus rodillas, quebraban las rodillas para que él quedara colgando de esta manera y muriera por asfixia. Jesús no murió por asfixia, tampoco le quebraron sus huesos. Y sí, algunos así hacían, le quebraban sus rodillas. Entonces no podía hacer de esta manera, y al no hacer de esa manera moría por asfixia. Y al ver que no moría, vino un soldado y tomó la lanza y atravesó el costado, y dice la Biblia que salió sangre y agua. Y tiene su significado. Así rápido te lo voy a decir porque yo sé que ya casi falta otro culto. ¡Tuya! No dijeron nada, pero sí, no, ya. Yo sé, no, yo lo entiendo, es que llega un punto donde la carne es reciente, pues. Y yo sé que llega una hora donde tú no estás extrañando, ¿verdad? La choza, está extrañando el petate. ¿Verdad? Eso es normal. Pero te lo voy a explicar. Cuando Dios creó a Adán, mientras Adán dormía, dice que extrajo debajo del brazo y cerca de su corazón, dice que extrajo una costilla, es decir, de su costado. Ahí Dios le dio su ayuda idónea. Aleluya. En la cruz del Calvario, cuando a Cristo le atravesaron el costado, fue debajo de su brazo